Buenas tardes. A Miguel Ángel Delgado, del consorcio. Quería saber la ampliación que se ha hecho esta mañana del horario de uso de la bicicleta en el metro, si es ampliable ya, de hecho, al metro ligero, por ejemplo, ML2 y ML3, si se hace automáticamente o hay que esperar algún otro trámite, o se va a hacer igual el 1 de abril. Y quería preguntarle, bueno, me quedo impresionado con la experiencia sevillana que nos ha contado José Antonio. ¿No ha habido respuesta negativa por parte de los ciudadanos que utilizan el coche a esto? Porque parece que ha sido todo coser y cantar. Y luego, ¿cómo no? Ha habido también, ¿no? Y luego, ¿cómo ha sido la normativa, no? Porque estamos viendo aquí a lo largo del día de hoy que la normativa, normas. En Sevilla, ¿cómo llevan esto de las normas? Nada más que eso, muchas gracias. Prueba. ¿Me oís bien sin micrófono? No, acércate, que te lo pone. Hola. Ahora. Bueno, sin ser un experto en el tema reglamentario, entiendo que metro ligero, o sea, MLO, que es MLO es línea 2 y 3, y ML1, que es en la línea de las tablas San Chinarro, inmediatamente sus reglamentos son o sea, el reglamento de metro es de aplicación inmediata a metro ligero. O sea, que inmediatamente, en el momento que se ponga en marcha, el 1 de abril, entiendo, se pone en marcha metro ligero también. José Antonio. Sí. ¿Está? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, relativo a los conflictos. Evidentemente, durante la ejecución de la obra, que fue desde el otoño del 2006 a otoño del 2007, porque uno de los objetivos era evitar procesos que duraran más de una generación, porque yo recuerdo la primera vía ciclista que hubo en Sevilla fue en la Corporación Municipal de 79-83, las primeras corporaciones democráticas. Se hizo una vía ciclista en una sola calle, con lo cual pues la vía ciclista estaba condenada al fracaso, ¿no? Pues no estaba dotada de estas características. Si se hiciese 1 kilómetro, 6 kilómetros un año, otro, al no tener la utilidad, por lo tanto no se usa y cae en la obsolescencia y en el rechazo, ¿no? Justificado, porque la vía ciclista resta espacio. Además, estamos ahora mismo en una situación que es sorprendente, ¿no? Es más fácil que se apruebe la construcción de las vías ciclistas, como he comentado antes, que vale 10.000 millones de libras en Londres, que una vía ciclista por una calle, que vale 300.000 euros. Porque, aunque cuando hicimos el estudio sobre el uso de la bicicleta, el 80% de la población quería la vía ciclista, el 80% la quería. El problema es cuando desciendes a la escala de la calle. Y en la escala de la calle no os podéis imaginar el conflicto que supone pasar de batería a cordón, suprimir un cordón y poner una vía ciclista. Entonces ya cuando se palpa la realidad hay conflicto. Hubo conflicto, pero se solucionó, porque la misma firmeza y la misma voluntad política que hubo para diseñar la red y destinar los fondos necesarios la hubo para resolver los conflictos. Yo recuerdo que, bueno, si se hubiese declinado de enfrentarse al conflicto del principio, las vías ciclistas serían un imposible, porque cada vez que ibas a un semáforo habría que pasarla al otro lado, por lo tanto sería un martirio para el ciclista, ¿no? Porque esas características se han conseguido pues con una serie de seguir la línea del deseo, etcétera, etcétera. Conflictos hubo, y aquí hay algunos también de la ciudad de Sevilla, y durante ese año lo de bicicleta sí, bicicleta no, era casi tan polémico como el Sevilla Betis. Allí estaban los pro bici o los no carril bici. Ahora, que en el momento que se terminó la obra, pasamos, tú lo has visto, del 1% al 4%, al 5%, al 6%, al 7%, al 8% y al 9%, ¿no? Ese 75% de los hogares que tienen la bicicleta en casa, la saca a la calle, porque lo hace de una forma segura, de una forma útil y de una forma cómoda. E incluso otra de las cosas que se han apelado esta mañana, que las bicicletas estaban en la segunda residencia, pues tengo algunas anécdotas de amigos que me han dicho, hay que ver que me he tenido que traer todas las bicicletas de la playa porque mis niños y tal, tengo que usar la bicicleta, ¿no? Entonces, en el momento el conflicto existió y el conflicto va a existir. Normas.
Nosotros, a la vez que redactamos el plan del director de la bicicleta, se elaboraron las ordenanzas municipales, que han tenido todo un recorrido, tuvo 13 recursos al Tribunal Superior de Justicia, después al Supremo y al Constitucional, y por fin ya parece que ha quedado la cosa pacífica. El tema es que cuando ya quedaba pacífica en el Tribunal Constitucional, el Ayuntamiento ha cambiado de signo político y ha cambiado la ordenanza, después de haber conseguido todo el íter procesal y jurídico. Y en el ámbito autonómico, pues también en esa ley que te digo de movilidad sostenible estaban previstas todas las normas legales y de desarrollo reglamentarias para dar cabida a todas las cuestiones que se han planteado aquí. Hola, buenas tardes. Yo quería introducir una reflexión de lo que se ha hablado por dos de las intervenciones de hoy y también alguna de esta mañana, en lo que son los indicadores. Es decir, creo que es bastante perentorio que a nivel español hagamos una reflexión sobre cómo medimos los indicadores de la bici. Carriles bici que se cuentan a veces de ida y de vuelta, costes por kilómetro, cuánto cuesta el bicing. O, por ejemplo, la cuota modal de ciclistas es una cosa que en cada ciudad tengo la sensación de que se mide de una manera diferente. Yo no es por desmerecer el 9% de Sevilla, pero claro, casi parece la sensación de que Barcelona está en la última de la clasificación. Y no es que le tenga yo más cariño a Barcelona, pero realmente creo que no hay una armonización en la manera de hacer los indicadores y que según quien habla, tenemos la ciudad con la cuota más alta, con el bicing que funciona mejor, con el mayor número de carriles bici, da igual si están en calzada, en acera, si es una acera, si es una zona 30, si es una calle 30 o cualquier otro indicador. Así es muy difícil trabajar porque cuando no hay rigor y cuando no hay datos, la autoexigencia es laxa. Y entonces tampoco podemos tener valores comparativos. Y yo creo que como reflexión, para un congreso seguramente posterior, hay que coger e introducir unos valores. Es decir, al final tenemos que ser concluyentes, que habrán presentaciones de foto, que habrán presentaciones con títulos, con ideas, pero para ganar las batallas de verdad hay que saber si nuestras concesiones de los servicios de bicicleta pública están funcionando bien o no. Que cuánto nos está costando cada kilómetro pasajero transportado, que qué es un parking bici exactamente, que cuánto nos cuesta cada kilómetro de vía ciclista, porque a veces hay rangos de diferencia de 2 ceros de magnitud y esto creo que es una reflexión interesante. Se sabe y se conoce que Sevilla mide una manera este indicador, pero esta medida es muy difícil de trasladarla a Barcelona, porque como decían antes los ponentes, pues no es lo mismo incorporar los valores de los desplazamientos de conexión que no. Uno son 2,5 millones de viajes y otro pueden ser 5 millones de viajes. Y tampoco es de la misma manera incorporar los desplazamientos peatonales que hacerlo sobre todo el resto de modos. Y entonces creo que esto es interesante que lo introduzcamos para alguna reflexión posterior. Gracias. Bueno, si queréis, voy a contestar. ¿Va a contestar yo? About the indicators, we had 2 weeks ago the. 2 weeks ago, we had the results of a project of the National Cycling Strategy that was carried out by the Cyclist Association themselves. It was a ranking of cities and with some statistical limits, by the end about 300 cities could be evaluated. And this was based on the satisfactory of the users. And there was some criticism because this is not real good method, but from the political point of view, it was very, very strong impact. Especially because some late starters, cities like Wuppertal, within percentage also about 1 or 2%, has a big jump up in the ranking because they showed that they are caring with some project in this kind of beautiful greenway that did not change the entire city, but it changed the attitudes and the image of the city. Also
Stuttgart, totally car-dominated, it was shown that the new government is caring for cycling with some symbols, and I think this was a strong encouragement for these cities among the 300 other cities in Germany that they had such a big jump, also as a level of 1 or 2% bicycle use. Gracias. Vamos a pasar a la última pregunta. Ya sé que probablemente haya más, pero por el tiempo, y si acaso ahora en la pausa, pues continuamos. ¿La pregunta era ahí? Sí. Sí, no sé si se escucha. Sí, ¿no? Son dos preguntas para la gente del Consorcio de Transportes de Madrid, para Antonio, para Miguel Ángel. La primera es que habéis comentado que vais a integrar la tarjeta de Bicimat en la TTP de transporte que tenemos, pero también habéis comentado que ahora mismo no hay competencias, ¿no?, dentro de la política ciclista de las distintas ciudades. No sé muy bien cómo lo vais a hacer, si ya tenéis un marco temporal mediante un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, si este plan se pretende también ampliar a otras ciudades del entorno de la ciudad de Madrid, no solamente dejarlo aquí. Y la segunda, que luego ha sacado el caso de Sevilla con los aparcamientos de bici dentro de las estaciones, si tenéis pensado en algún momento poner aparcamientos de bicicletas pasando los tornos, idealmente pasando los tornos, pero si no, por lo menos en los vestíbulos de intercambiadores de transporte, que son vuestra competencia, o de las estaciones de metro. Gracias. Bueno, si quieres, respondo yo a la primera intervención, la primera pregunta sobre la integración de TTP. Estamos hablando, ya llevamos tiempo, y de hecho en los pliegos de Bicimad ya se recogió un párrafo en el cual se preparaba la compatibilidad tecnológica del futuro sistema Bicimad con los requisitos que en aquel momento teníamos para la TTP, con vistas a que esa integración tecnológica se hiciera de la forma más fácil. Por distintas razones, el propio despegue de Bicimad, que en aquel momento, y la propia extensión de toda la TTP en la Comunidad de Madrid, pues ha hecho que esa integración con el sistema de bicicleta pues la dejáramos un poquito más para adelante, pero que físicamente que no en nuestras mentes. Entiendo que es así. La integración se va a hacer de tal forma, y hay varias fases, tenemos previstas varias fases. La que ahora yo entiendo que nos enfrentamos es la integración física. O sea, al final se trata de que el usuario, en vez de tener 3 tarjetas, 2 tarjetas para utilizar una bicicleta, con una única tarjeta pueda utilizarla con el transporte público. De todas maneras, si el usuario no tiene la TTP, por supuesto tendría la posibilidad de tener una tarjeta propia de Bicimad. Esa es la idea, y la idea también es extenderla efectivamente a otros municipios de la Comunidad de Madrid. Esta mañana hemos estado hablando con Rivas Vacia Madrid también para que empezara a hablar, para producir esta integración. El único problema que hablábamos de esa descoordinación inicial a nivel regional es que las bicicletas públicas, cada una surgieron con distintas tecnologías de distinta forma, entonces integrar pues puede ser en algún caso complicado. El caso de Bicimad, de alguna forma, como ha sido de las últimas en llegar, ha permitido que podamos coordinarnos mejor. Yo, en cuanto al tema de la red de metro, bueno, pienso que te refieres a metro, sobre todo. Metro es una red que tiene 95 años, entonces evidentemente hay estaciones muy antiguas que prácticamente no cabría pensar, por una cuestión de lógica espacial, poder meter algún tipo de aparcamiento de bici, pero sí que es cierto que hace 3 años, a raíz del Bicisur, del estudio que hicimos de una red de calles tranquilas y de enganche con estaciones de metro en el entorno de las grandes ciudades del ámbito de Metro Sur, surgió el tema de que en las estaciones de Metro Sur, pues de Leganés, de Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, había sitio de sobra para poder implementar algún tipo de aparcamiento para bicicletas dentro de las estaciones, porque por el método constructivo se habían hecho unos cajones enormes. No soy ingeniero, pero bueno, creo que las estaciones, el potencial que tienen en cuanto a capacidad es enorme, porque lo que vemos en vestíbulos es el 20% de lo que realmente hay de espacio. Y en su momento la persona responsable de Metro le pareció una idea muy buena, siempre que hubiera algún tipo de retorno económico, a lo mejor algún sistema de taquilla para dejar la bicicleta o algún sistema de aparcamiento pasadotornos asociado a algún tipo de establecimiento tipo reparación de bicis o de custodia o algo que tuviera un cierto retorno económico, puesto que son sistemas que al final habría que tener algún vigilante o algo. Entonces, bueno, esa es la idea. En la red convencional lo veo complicado, y en cercanías probablemente sí que se pudiera hacer algo, pero vamos, es como todo, es un poco tener voluntad política.
Sí, en cuanto a la cuestión que se planteaba, las bicicletas, los aparcamientos para bicicletas en el interior de los tornos ha sido la experiencia esta novedosa del pasado mes de octubre, ¿no? Fuera de los tornos ya existían. Ha sido esta experiencia, la del interior, la que hemos puesto en marcha, para lo que hubo que cambiar también el reglamento de uso, de metro, tal, y esa es la que se ha puesto en marcha. Antes ya existían, tanto en el ámbito, digamos, urbano de la ciudad de Sevilla, como en el interurbano de los municipios limítrofes, ¿no? Y en cuanto a lo que han comentado antes de los indicadores, bueno, pues completamente de acuerdo, ¿no? En Velocity, por parte de un equipo de 2 universidades andaluzas, se presentará un estudio de un proyecto de I+D+I que teníamos en la consejería, y lo presentarán sobre el coste real de las bicicletas públicas, ¿no? Y el tema de los indicadores, pues claro, ahí la cuestión es que tendrá que ser una administración, o bien que todas las administraciones se pusieran de acuerdo para establecer esos indicadores, pero yo creo que sería un elemento clave, ¿no? Para realmente poder dar calidad y fiabilidad, ¿no? a la evaluación de las políticas públicas y a la implementación, ¿no? Vale. Bueno, pues con este... Un minuto solamente. Un minuto. Sí, Venga. Era para aclarar, para hacer una clarificación en cuanto a lo que ha comentado Joan Valls de la medición de las infraestructuras, que estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, que yo creo que como he sido yo la que esta mañana ha dicho lo de medir el doble sentido, lógicamente si están separados. Yo un carril, si es bidireccional, no lo estoy midiendo 2 veces. Es para que quede claro que lo estoy midiendo si están a ambos lados de la calzada, a distintos lados. Entonces, o sea, la medición lógicamente es lineal. Es para clarificar que nosotros estamos totalmente de acuerdo en que tenemos que tener unos criterios unificados y que no se me ocurre medir un carril bidireccional 2 veces. Nada más que eso, gracias. Vale. Muy bien. Bueno, pues yo recojo de todas maneras como conclusión, y yo creo que es interesante este tema de homogeneizar y armonizar indicadores y formas de medir, y lanzo el reto a algún observatorio de bicicleta a nivel nacional, o veo por aquí caras del IDAE, veo Ministerio de Medio Ambiente, veo varias caras que podrían recoger este proceso. Y simplemente también creo que todos los ponentes en este tema de bicicleta hemos hablado de los distintos elementos que conlleva la intermodalidad bicicleta transporte público, la legislación con sus distintas formas y reglamentación y regulaciones. Un aspecto clave son los aparcamientos, tanto en origen como en destino, son los puntos, las rótulas, y por lo tanto hay que trabajarlos mucho. Jörg nos ha ilustrado mucho las Radstationen en Alemania, es un ejemplo de ello, pero hay muchos otros ejemplos en Holanda. Dar las gracias a los ponentes, creo que han sido brillantes, y gracias a ustedes por estar con nosotros.